La grieta en su techo se había agrandado nuevamente. A veces se preguntaba si algún día sería demasiado y una parte se le caería sobre la cabeza mientras dormía. Lo último que necesitaba Scootaloo era un agujero en el techo y un viaje a la sala de emergencias. De nuevo. Luchando en su cama, Scootaloo trató de cerrar los ojos y concentrarse en algo que no fuera las nuevas revelaciones que había aprendido hoy, pero fue inútil. Todo en lo que podía pensar era en el hecho de que su maestra, la señorita Cherylee, a quien respetaba y se preocupaba tanto, era en realidad una matona, del pasado de su padre. La palabra, matona, no tenía sentido al describir a la señorita Cherylee. Simpática, amable, educada, dedicada, cariñosa, y muchas otras palabras eran mejores. No, matona. Scootaloo quería pensar que su padre estaba equivocado, que la había confundido con algún pony, pero la mirada de horror y vergüenza en el rostro de la señorita Cherylee solo demostró que era verdad. La misma maestra que fue galardonada como mejor maestra de primaria de Icustria, 3 años seguidos, elogiada y respetada por todos los ponis de la ciudad, que cuidó de cada estudiante como si fuera su propio potro, y siguió alentando a las Cutie Mark Crusaders a seguir sus sueños para descubrir quiénes eran, era la misma pony que casi había causado que su padre pasara por el tártaro en la escuela secundaria. Scootaloo se sentó y suspiró. No tiene sentido. Si antes era una acosadora horrible, ¿cómo se volvió tan agradable ahora? ¿No son todos los matones iguales? ¿Eran iguales? Desde que Diamond Tiara había muerto, Scootaloo recientemente había aprendido cosas sobre su antigua compañera de clase malcriada que nunca hubiera imaginado. Eso no quiere decir que cambiara nada. Diamond Tiara seguía siendo la misma pony que se burlaba de su incapacidad para volar y de su pobre estilo de vida. Hey, ella siempre hizo parecer que estaba mejor que el resto de nosotros. Entonces, ¿por qué todos los ponis están de luto por su muerte? Scootaloo podía entender a la familia de Diamond Tiara y a Silver Spoon. Pero ahora prácticamente todo el pueblo estaba llorando por esto. Incluso sus mejores amigas estaban de luto. Scootaloo se enojó porque estaban dispuestas a olvidar todas las cosas que Diamond Tiara había hecho, pero ella no iba a hacerlo. Era una acosadora, pase lo que pase. Una vez más, los pensamientos de Scootaloo se dirigieron a la señora Cherylee. Si ese dicho era cierto, ¿cómo la explicaba? La señora Cherylee había defendido a Scootaloo y sus amigas muchas veces de la crueldad de Diamond Tiara y Silver Spoon, a menudo deteniéndolas u otras formas de castigo. ¿Realmente había cambiado? Y si es así, eso significaba que era posible que Diamond Tiara también se hubiera convertido en una buena pony. ¿Todavía había tiempo para Silver Spoon? Scootaloo negó con la cabeza, tratando de desterrar violentamente las preguntas, pero continuaron mordiendo y regañando. No estaba segura de si estaba tratando de evitar estos pensamientos porque no quería pensar más en sus torturadoras, o porque no quería tener razón. Scootaloo odiaba a las matonas. Odiaba todo sobre ellas. Eran crueles, indiferentes y egoístas. Pero, ¿y si este odio estuviera mal? ¿Y si en realidad solo estaba siendo insensible? ¿Qué se suponía que debía hacer al respecto? ¿Ofrecer simpatía? ¿Perdonarlas? ¿Simplemente fingir en beneficio de la ciudad y sus amigas? Luego estaba el hecho aparente de que Diamond Tiara y Silver Spoon alguna vez fueron intimidadas por ser ricas. Una parte de ella quería pensar que era una mentira, pero lo dudaba seriamente. Y, sin embargo, ¿fue esa la razón por la que se convirtieron en matonas, como Babs cuando las visitó por primera vez? Pero Babs era amable antes de intentar convertirse en una acosadora. Pudimos cambiarla de nuevo. Entonces, ¿eso significa que Diamond Tiara y Silver Spoon nacieron como matonas o alguna vez también fueron amables? Preguntó una voz dentro de la cabeza de Scootaloo que causó más dudas. ¿Era esa una buena excusa para ser una matona?
Un sentimiento oscuro se deslizó a través de ella como una serpiente envolviéndose alrededor de su cintura. ¿Qué pasaría si, debido a todo el acoso, ella también se convirtiera en una? No era como si Diamond, Tiara y Silver Spoon fueran las únicas ponis malas en su vida. Muchos Pegasos también se habían burlado de ella. Scootaloo miró amargamente sus alas y deseó, no por primera vez, haber nacido con alas normales como un Pegaso normal. Rainbow Dash la había llevado a Cloudsville muchas veces y vio a Pegasos de su edad y más jóvenes volar sin esfuerzo mientras ella luchaba por permanecer en el aire durante 5 segundos. Los otros voladores que aprendieron esto cuando ella los visitó a menudo se burlaban de ella, llamándola un monstruo que no volaba. No soy una bicha rara. Yo solo tengo alas subdesarrolladas, eso es todo, pensó Scootaloo, mordiéndose el labio. Su padre había tratado de que ella viera a un profesional acerca de sus alas, pero Scootaloo no quería. Tenía miedo de romperse en pedazos si escuchaba esas horribles palabras, las que decían que nunca sería capaz de volar. Que ella era demasiado débil. Dejándose caer sobre su almohada, Scootaloo suspiró ante los latidos en su cabeza. Demasiado confuso. Demasiadas preguntas. ¿Qué iba a sentir ella? Todo en su vida parecía estar cambiando, y todo lo que sabía o creía estaba lleno de dudas. Le dio ganas de gritar. Tengo que obtener respuestas. Necesito hablar con la señorita Cherilee, pensó Scootaloo, mirando su ventana afuera mientras las estrellas brillaban en la oscuridad. Tendría que levantarse muy temprano y visitar la casa de la señorita Cherilee antes de poder reunirse con su padre. Necesitaba respuestas sobre por qué la señorita Cherilee se convirtió en una acosadora y cómo ya no lo era. Scootaloo apenas durmió, pero no le importó. Ella no se sentía cansada de todos modos. Navegar por el pasillo en la oscuridad sin pisar accidentalmente una tabla suelta resultó complicado, pero Scootaloo tenía años de práctica. Salió a salvo por la puerta sin despertar a su padre. Había bastante distancia entre su casa y la de la señorita Cherilee, sin mencionar que nevó anoche y estaba por todas partes. Si hubiera usado su scooter, habría reducido su tiempo a la mitad, pero le prometió a su papá que no lo usaría hasta que terminara el invierno. Scootaloo hizo a un lado todos los pensamientos sobre la potranca fallecida. Se trataba de la señorita Cherilee, no de su antigua acosadora. 1 hora después del amanecer, Scootaloo llegó a la casa de su maestra y tocó la puerta tan fuerte como pudo. Se detuvo ante el sonido de pasos bajando las escaleras. La puerta se abrió, revelando a Cherilee de aspecto cansado con un camisón rosa. Bostezando, Cherilee chasqueó los labios un poco antes de darse cuenta de quién había estado llamando a su puerta. Con los ojos muy abiertos, miró a su alrededor en busca de señales de algún otro pony antes de preguntar, «Scootaloo, ¿qué haces aquí? Es temprano, ¿tu padre siquiera sabe que estás aquí? Mira, puedes regañarme más tarde, pero necesito hablar contigo». «Como ahora», exigió Scootaloo, pisando fuerte con su casco. Cherilee levantó su casco y Scootaloo estaba preocupada de que le negaran la entrada, pero la yegua mayor suspiró y volvió a bajarlo. «Está bien, puedo adivinar por qué estás aquí, y supongo que mereces saber algo de la verdad». Dio un paso atrás y abrió la puerta un poco más. «Entra y siéntate en el sofá. Nos traeré un poco de té». Scootaloo asintió y entró en la casa de su maestra. Había estado aquí varias veces en el pasado y se dio cuenta de que no había mucha decoración. La mayoría de las casas en Ponyville tenían el mismo diseño, menos la pintura de las paredes, los cuadros o cualquier adorno que el propietario decidiera poner. Para Cherilee, en su mayoría tenía fotos de todos los estudiantes graduados a los que tuvo el placer de enseñar antes de que buscaran una educación superior en Canterlot o buscaran aprender un oficio en otro lugar. Había otras fotos con ponis que parecían ser los padres de Cherilee y una hermana menor. Sus paredes eran de color ciruela, al igual que su pelaje, y se podían ver carteles motivacionales de virtudes como la paciencia, la amabilidad y el conocimiento.
Difícilmente el tipo de cosa que esperarías encontrar en la casa de una matona, pensó Scootaloo mientras se sentaba en el sofá. Unos minutos más tarde, entró Cherilee con 2 tazas de té caliente en la espalda. Le dio una a Scootaloo antes de sentarse en una mullida silla morada frente a ella. Las dos bebieron en silencio un rato. Scootaloo miró nerviosamente a su maestra, quien de repente parecía mayor por la forma en que sus ojos brillaban a la luz del sol que entraba por las ventanas. Casi parecía arrepentida en cierto sentido, como si estuviera recordando algo horrible. «Así que deseas saber sobre mi pasado con tu padre», dijo Cherilee, sacando a la potranca de sus pensamientos mientras colocaba la taza en una mesa cercana. «Ese sí», respondió Scootaloo, mirando su taza. «No es cierto, ¿verdad? No eras realmente una matona». Cherilee no respondió. «Mi papá me contó que siempre lo metían en los casilleros o le metían la cabeza en el inodoro con tanta frecuencia que casi se ahoga. Incluso diría que se puso tan mal que tuvo que dejar la escuela. ¿Por qué?». Scootaloo respiró hondo. «Porque se drogó con algo que lo hizo ir al baño en el piso de la cafetería». «Oh, Celestia», murmuró Cherilee, cubriéndose los ojos avergonzada. «Oh, ¿cómo puede perdonarme alguna vez por eso?». Scootaloo nunca pensó que su mandíbula podría caer más bajo de lo que lo hizo. «¿Quieres decir que hiciste eso? ¿Le hiciste tener diarrea en público? ¿Y todas las otras cosas por las que sufrió?». Cherilee hizo una mueca. «No todo». «¿Cómo pudiste? ¿Qué te hizo mi papá? Él era un potro inocente y tú hiciste miserable su vida en la escuela secundaria», gritó Scootaloo, parándose en el sofá, mirando a su maestra con una mirada que podía matar. «Tú eres la razón por la que él mismo es un desastre sin carácter. Tú eres la razón por la que no tiene confianza. No eres diferente a Diamond Tiara o Silver Spoon». «Scootaloo», gritó Cherilee, poniéndose de pie y elevándose sobre la pequeña potranca, quien saltó al escuchar su nombre pronunciado. «Sí. Yo lo hice. Hice todas esas cosas. A tu padre y tantos ponis. ¿Crees que no me arrepiento? Me arrepiento todos los días cada vez que veo a un matón o un pony con el que sabía que alguna vez me metí. ¿Crees que estoy feliz de haber hecho llorar tanto a tu padre que sus padres tuvieron que sacarlo de la escuela? ¿Crees que Diamond Tiara y Silver Spoon fueron malas? Yo estaba peor, Scootaloo. Era una joven horrible, mezquina y estúpida que casi pierde todo lo que amaba de sí misma, y nunca me perdonaré por completo por lo que hice». Cherilee respiró hondo mientras se limpiaba algunas lágrimas que caían por su rostro. Se dejó caer en la silla y se reclinó. «Scootaloo, por favor créeme cuando digo que recuperaría todo lo que hice si pudiera. Me he esforzado tanto por arrepentirme de mis acciones desde que me di cuenta de que lo que estaba haciendo estaba mal. No solo para ponis como tu padre, sino también para mí». Scootaloo se quedó allí sentada, mirando a su angustiada maestra. Nunca antes había visto a Cherilee tan derrotada y herida. Quería creer que lo sentía, pero tenía que saberlo. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo? ¿Cómo una pony que es tan amable y dulce como tú se convierte en una matona?». «Es una larga historia», murmuró Cherilee. «Tengo tiempo», respondió Scootaloo. Cherilee suspiró y tomó otro largo sorbo de su té antes de cerrar los ojos. «Creo que debería empezar por el principio, cuando era una potranca. Desde pequeña supe que quería ser maestra. Siempre imaginé que mi habitación era un salón de clases y mis animales de peluche eran mis alumnos. Obtuve mi cutie mark cuando le enseñé a mi hermana pequeña el abecedario. Desde entonces, siempre fui la mejor en la escuela y siempre ayudé a mi maestra, el señor Wormwood». Cherilee sonrió y se giró hacia una foto de un viejo pony terrestre con pelaje verde y melena gris. Estaba rodeada de potrancas y potros de su edad, algunos de los cuales parecían adultos que ahora conocía. Wormwood era mi ídolo y mi ayudante.
Dijo que tenía el potencial para ser una gran maestra y me prometió que sería su asistente personal cuando obtuviera mi título, continuó Cherry-Lee, mirando su taza. Una vez que nos graduamos de nuestros primeros años de educación, todos tuvimos que ir a Canterlot para continuar nuestra educación. Naturalmente, pensé que sería lo mismo que en la primaria, divertido, emocionante y la capacidad de ayudar a mis compañeros siendo la misma Pony que era en la clase del señor Wormwood. Una risa áspera escapó de los labios de Cherry-Lee. «Oh Celestia, me equivoqué». «¿Fue tan malo?», preguntó Scutalow, pensando en su propia educación futura. Todavía le quedaban 2 años antes de que ella y sus amigas tuvieran que tomar el tren a Canterlot para ir a la escuela secundaria. Su mayor temor era quedarse sin cutie marks y que se burlaran de ellas por no tenerlas. Cherry-Lee negó con la cabeza. «No estuvo mal. Fue horrible. La escuela a la que asistí no tenía a ninguno de mis amigos de Ponyville y resulta que a ningún Pony le gusta la mascota del maestro». Cherry-Lee escupió la palabra como si fuera una vil maldición para ella. En lugar de amabilidad y apoyo, era una nerd y una perdedora. No pude hacer nuevos amigos, así que almorcé sola. Me hacían bromas casi todos los días, a veces tiraban mis libros, a veces me metían en un casillero, a veces cosas peores. A los maestros les caía bien, pero cuando la mayoría de los acosadores provienen de familias adineradas que hacen grandes donaciones a la escuela, el control que pueden ejercer es limitado. Muy pronto, los ponis usaron mi inteligencia para obligarme a hacer la tarea por ellos. Si me negaba, o si no terminaba, o si no sacaban la nota que querían, me golpeaban. «¿Pero por qué te hicieron eso?» «No les hiciste nada malo», gritó Scutalow. La señorita Cherry-Lee no había lastimado a ningún pony, y estaba tratando de ser amable. Entonces, ¿por qué ir tras ella? «Es por esto», murmuró Cherry-Lee, asintiendo hacia su cutie mark. «Pero, no eres un flanco en blanco», señaló Scutalow. «Scutalow, una cosa que tendrás que entender es que, no importa cuánto lo intentes, siempre habrá ponis que te odiarán por la razón que sea. Podría ser tu raza, tu cutie mark, tu fe o incluso el color de tu melena. Encuentran algo en ti que les hace querer lastimarte», explicó Cherry-Lee, quien miró su cutie mark con tristeza en lugar del orgullo con el que Scutalow siempre la veía. «Cuando supieron que mi talento especial era la enseñanza, me vieron como fuera de moda. La escuela secundaria se trataba de imagen y popularidad, de dónde venías y qué actitud tenías. Ningún pony quería aprender o incluso estar allí. Para ellos era un lastre, y supongo que ver a un pony como yo que quería ser parte del sistema, me convertía en un enemigo a sus ojos». Scutalow sintió que todo su mundo acababa de implosionar. La mayor parte de la intimidación con la que tuvo que lidiar se debió a que ella era una flanco en blanco. Asumió que una vez que obtuviera su cutie mark, sería aceptada por todos. Pero si obtienes la cutie mark equivocada que no le gusta a ningún pony, nada cambia. Va a quedar igual. «¿Qué hiciste?», preguntó Scutalow. Resoplando, Cherry-Lee respondió, «¿Qué podía hacer si no llegara a odiarme a mí misma? Odiaba mi cutie mark. Odiaba enseñar. Perdí toda esperanza en ello y ya no quería hacerlo. A mis padres les dolió oírme decir eso, pero en ese momento todo lo que quería era que el dolor se detuviera. Quería ser aceptada como todos los demás». Cherry-Lee se detuvo un poco, agarrando su taza con tanta fuerza que Scutalow estaba preocupada de que se rompiera. Eventualmente, toda esa ira se acumula hasta el punto en que solo quieres arremeter contra algún pony. Así que lo hice. Cherry-Lee negó con la cabeza mientras la vergüenza decoraba su rostro. Arremetí contra los otros ponis, inteligentes, cerca del final de mi último año en la escuela secundaria. Lo que sea que los matones me hicieron, se lo devolví a los demás. Si fui golpeada, golpeé a algún otro pony. Si me llamaban perdedora, llamaba perdedora a otro pony. Eventualmente nos graduamos, pero estaba decidida a ir a la escuela secundaria no como la perdedora, sino como la que estaba en la cima.
la que todos respetaban y temían. Algunos de mis antiguos acosadores se enteraron de mi cambio de actitud y me invitaron a unirme a ellos. Lentamente, me volví cool en sus ojos. Fumaba, bebía, cambié de look y dejé de estudiar. Hice lo que ellos hicieron para que finalmente pudiera ser aceptada por ellos y ya no me odiaran. Eso me suena a debilidad. Tú, Diamond Tiara, Silver Spoon, papá, Scootaloo negó con la cabeza. Hay otros ponis que conozco, eran tan débiles de voluntad que se convirtieron en matones cuando deberían haberse defendido a sí mismos. Cheerilee asintió. Tal vez fui débil. Pero, ¿qué harías si estuvieras en mi lugar en ese entonces, si Apple Bloom y Sweetie Belle no estuvieran a tu lado para sacar fuerzas? Si tuvieras que enfrentar tanta miseria sola, ¿puedes decirme honestamente que no estarías asustada y desesperada y dispuesta a hacer cualquier cosa para que se detuviera también? Yo no soy débil, murmuró Scootaloo. Yo nunca. Odio a los matones, nunca me convertiría en una. Yo también odiaba a los matones en ese entonces, dijo Cheerilee, señalándose a sí misma. Estaba enojada como tú. Tenía tanta ira que siempre golpeaba el árbol más cercano una y otra vez hasta que mis cascos sangraban. Soñé con lastimar a mis torturadores de tantas maneras que no me importaba cuán gráfico se volviera. No tenía amigos y sentía que mi familia no podía entender por lo que estaba pasando, así que ignoré su ayuda. Ella se inclinó hacia adelante. Scootaloo, mencionaste una lista de ponis que eran débiles porque no podían soportar las situaciones que les habían pasado. Todo pony tiene un punto de quiebre, y ningún pony es invencible. No lo veo como debilidad. Lo veo como un pony derrotado porque ya no podían soportar lo que les estaba pasando. No sé si eso se clasifica como una excusa, pero todos podemos rompernos en cualquier momento. Incluso tú. Bueno, no lo haré, negó Scootaloo, cruzando sus patas delanteras. No voy a ser una matona como tú, Diamond Tiara, y no voy a ser una debilucha como mi papá. Tu padre es un pony más fuerte de lo que crees, Scootaloo, regañó Cheerilee. No solo no se convirtió en un matón después de todo el abuso que sufrió en mis cascos y otros, sino que también pudo criarte a pesar de que su esposa lo dejó. Scootaloo jadeó y se puso pálida. ¿Tú sabes sobre ella? Cheerilee asintió lentamente. Scootaloo, puede que no haya hablado con tu padre todos estos años ni me haya dado cuenta de que era su hija, pero sabía que vivía en la ciudad. Y ya sabes cómo se difunden las noticias en Ponyville. Muchos ponis sabían que tu madre se había ido. Supongo que nunca hablaron de eso por... Lástima, ¿verdad?, gritó Scootaloo, poniéndose de pie y señalando a su maestra, quien continuaba calmada. Bueno, no necesito tu piedad ni la de nadie. No necesito a mi madre que se escapó. Y no necesito que ningún pony me diga cómo sentirme acerca de la estúpida Diamond Tiara. Cheerilee entrecerró los ojos. Estás enojada. Una vez más, ahí va de nuevo, murmuró Scootaloo mientras se levantaba y se dirigía a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Cheerilee. Lejos de ti. He tenido suficiente, gritó Scootaloo. No, vamos a hablar de esto aquí y ahora, ordenó Cheerilee, acercándose y cerrando la puerta. Quiero ayudarte, Scootaloo, y la única forma en que podemos hacerlo es sentándonos y hablando. No pensé que tenía que hablar contigo o con cualquiera de las otras Crusader, porque se tenían la una a la otra y estaba segura de que estarían bien. Ahora que veo que necesito ayudarte. ¿Y por qué es eso? Porque no quiero verte cometer los mismos errores que yo cometí. Scootaloo se congeló y miró a su maestra, quien la fulminó con la mirada. Scootaloo, lo que tienes dentro de ti es una ira terrible, tal vez incluso odio. Puedo pensar en varias razones por las cuales. Pero no dejaré que esa ira siga acumulándose dentro de ti, no así. Si tienes miedo de que voy a ser como tú, cuando vaya a la escuela secundaria, estás equivocada. Vas a estar sola cuando te dirijas a la escuela secundaria,
interrumpió Cherilee. Escútalo, odio decirte esto ahora y puede ser duro, pero si voy a ayudarte, necesito ser honesta. Cherilee suspiró. Tú y tus amigas nunca estarán juntas en las mismas escuelas, después de la primaria. Escútalo giró su rostro hacia atrás como si le hubieran dado una bofetada. ¿Qué? Pero nosotras tres. Somos amigas hasta el final. Lo sé, pero hay docenas de escuelas secundarias y preparatorias en Canterlot, cada una con diferentes requisitos de admisión y aceptación. Los padres de Sweetie Belle ya tienen planes para trasladarla a la escuela de magia. Big McIntosh ya me ha dicho que planea educar en casa a Apple Bloom. Y en cuanto a ti, o irás a la escuela de vuelo si tus alas se desarrollan. Ellas van a... O estarás en una escuela secundaria pública. Tal vez estarás con otros ponis de tu clase, o tal vez no. Pero ninguna de tus amigas cercanas estará contigo, explicó Cherilee a Scootaloo, quien empezaba a palidecer de nuevo. La idea de que ella no estuviera con sus amigas en la escuela secundaria, o incluso en la secundaria, era aterradora. No tenía a ningún otro pony como amigo. Siempre eran las tres. Cuando vayas allí, Scootaloo, te molestarán. Ya sea por no tener cutie mark, o por ser de una clase más baja, o ser, y sé que no quieres escuchar esto, incapaz de volar, dijo Cherilee, lo que hizo que Scootaloo bajara la cabeza y cerrara los ojos. Tal vez harás nuevos amigos. Espero que realmente lo hagas, pero el hecho es que si sales con esa ira burbujeando dentro de ti, entonces te convertirás en una matona. Me pasó a mí, Scootaloo, y le ha pasado a muchos otros como nosotros. Nuestra ira, dolor, tristeza, nos retuerce y nos convierte en formas de las que Discord se habría sentido orgulloso. Sentándose en cuclillas, Scootaloo escupió, ¿puedes culparme? Todos los demás Pegasos pueden volar, pero yo no. Mi madre me dejó, cuando yo tenía 5 años. Y todos los ponis en toda la ciudad están llorando por una matona que me atormentaba. Incluso mis mejores amigas, van a su funeral y se olvidan de todo lo que nos ha hecho. ¿Yo solo? Me siento tan confundida. Cherilee se sentó y abrazó a la temblorosa potranca. Lo sé, Scootaloo. Sé que tienes mucho por lo que estar enojada, pero créeme cuando digo que perder el control de ese enojo solo causará problemas. Lo aprendí de la manera difícil. Por primera vez desde que entró, Scootaloo en realidad estaba escuchando a su maestra. Pensó, preguntándose si las advertencias de su maestra eran ciertas. ¿Podría convertirse en una acosadora? Solo el pensamiento de todas las injusticias en su vida le dio ganas de gritar y patear algo. ¿Qué pasaría si, en algún momento, pateara a algún pony en la cara y se sintiera bien por eso? ¿Qué pasaría si continuaba adentrándose más en ese agujero? ¿Y si me convirtiera en Diamond Tiara? Yo no quiero ser, murmuró Scootaloo en el abrazo de su maestra. ¿Qué te pasó? Cherilee estuvo en silencio durante mucho tiempo. Scootaloo solo podía escuchar el sonido del corazón de su maestra mientras esperaba pacientemente. Finalmente, Cherilee respondió, mis supuestos amigos y yo formamos una pandilla. Yo no era el líder, pero todavía me temían. Intimidamos a cualquier pony que no nos gustaba por alguna razón. Tu padre era nuestro objetivo porque era uno de los peores usuarios de magia de nuestra clase y un ratón de biblioteca. Lo odiaba porque me recordaba a mí misma, siempre tan dedicado a estudiar y ayudar a los maestros. Las cosas también estaban mal con mis padres. Ya no me conocían y estaban asqueados por lo que me había convertido. Mi hermana solía llorar cada vez que le decía que me dejara en paz, preguntando qué pasó con la amable pony que le enseñó a leer y escribir. A veces me sentí culpable, pero lo dejé de lado porque pensé que no podían entender, continuó Cherilee, sacudiendo la cabeza. Los lastimé a ellos, a otros y a mí misma, pero ni siquiera lo sabía en ese momento. Tampoco me importaba. Eventualmente, sucedió ese incidente en la cafetería con tu padre y me suspendieron.
Mis padres recurrieron al único pony que pensaron que podría ayudarme, mi antiguo maestro, el señor Wormwood. Algunas lágrimas más cayeron por el rostro de Cherylee antes de que se las limpiara de la mejilla. Durante mucho tiempo, el señor Wormwood fue mi ídolo. El único adulto en el que confiaba en mi vida. No es diferente de cómo ves a Rainbow Dash, Scootaloo. La mirada que me dio. Fue una mirada que nunca olvidaré, no importa cuántas veces lo intente. Ella solo me miró con tal decepción que por primera vez en mucho tiempo comencé a cuestionarme. Ella les dijo a mis padres que había una forma de salvarme, de volverme a ser quien era. No quería hacerlo porque no quería ser esa potranca débil a la que empujan todo el tiempo. Pero no tuve elección. ¿Qué te hizo hacer?, preguntó Scootaloo. ¿Campo de entrenamiento? ¿Escuela de verano? ¿Rehabilitación? Cerca de la segunda, respondió Cherylee. Me nombró su maestra asistente para los estudiantes que asistían a clases de verano. Scootaloo tuvo que revisar sus oídos en busca de cera para asegurarse de que estaba escuchando correctamente. ¿Él te nombró su asistente? ¿Cómo fue eso un castigo? Yo misma me preguntaba eso. No me importaba ya que pensé que iba a ser algo fácil de manejar. Resoplando, Scootaloo dijo, apuesto a que lo odiaste, ¿eh? En realidad, me encantó, dijo Cherylee, para sorpresa de Scootaloo. Al principio no me importaba, pero el señor Wormwood siempre me hacía leer de los libros o hacerles preguntas a los niños. Lentamente, comencé a sentir simpatía por los niños que siempre me llamaban señorita Cherylee, y lentamente comencé a sonreír de nuevo. No podía odiarlos, eran inocentes y no sabían nada de mí. Jugué con ellos, me reí con ellos, los ayudé cuando me necesitaron. Pronto me sentí más feliz que en años. Había una chica, Plum Cheeks. Ella siempre estaba queriendo aprender más de mí. Cada vez que los niños salían a jugar afuera, ella se quedaba adentro conmigo y aprendía sobre nuestra próxima lección. Cherylee se acercó a otra foto en la pared. Esta mostraba una imagen de ella, unos años más joven, mientras estaba junto a un unicornio de pelaje amarillo con un lazo azul brillante y una cola de caballo con melena azul. Por supuesto, Plum siempre respondía correctamente todas las preguntas y exámenes, por lo que algunos estudiantes se pusieron celosos. Un día, dos potros se burlaban de ella y la llamaban nerd, así que los hice retroceder y limpiar los pisos como detención. Plum me miró como si yo fuera una superhéroe. Y luego ella dijo. El casco de Cherylee golpeó la pared con tanta fuerza que casi hizo temblar la habitación. Una taza de té de repuesto en la mesa cayó y se rompió en el suelo en pedazos diminutos. Dijo que quería crecer y ser una maestra amable como yo, a mí. Se volvió hacia Scootaloo con los ojos llorosos y gritó, yo, la yegua que hizo que tu padre y muchos otros temieran la escuela porque yo podría estar allí dispuesto a arruinarles la vida, la misma pony que hizo llorar a su familia porque se había convertido en un monstruo, quien se dio cuenta en ese momento en lo que se había convertido y cayó al suelo, llorando como un bebé porque ahora sabía lo lejos que había caído de lo que era. Cherylee, murmuró Scootaloo cuando vio a su maestra caer y llorar. Nunca había visto llorar tanto a un adulto en toda su vida, ni siquiera a su padre cuando esa yegua los dejó. La culpa se abrió paso en su corazón y Scootaloo se levantó de su asiento para abrazar a su maestra, quien le devolvió el abrazo. Se sentía raro, estar en el extremo de dar un abrazo a un pony que lloraba en lugar de al revés, pero su maestra, su amiga, la necesitaba. Envuelta en esos cascos cálidos y reconfortantes, Scootaloo sintió que el muro de desconfianza que sostenía se estaba resquebrajando y desmoronando lentamente. En ese momento se dio cuenta de que realmente lamentaba lo que había hecho. Ella no es una acosadora, ya no. Ella cambió, pensó Scootaloo, quien nunca imaginó que pensaría tales palabras. Toda su vida pensó que siempre serían los mismos, siempre quedarían como las mismas matonas, pero aquí había una prueba de que estaba equivocada.
Si las matonas pueden cambiar, ¿eso significa que Diamond Tiara podría haber cambiado? ¿Y podría haberme convertido en una matona si las cosas fueran diferentes? Scootaloo continuó abrazando a su maestra hasta que finalmente se calmó y la ayudó a guiarla de regreso a su silla. Cherilee respiró hondo varias veces antes de volver a llenar su taza de té y beberlo todo de una sola vez. Después de cerrar los ojos y relajarse un poco, continuó: me di cuenta de lo que hizo el señor Wormwood y siempre le estaré agradecida por ayudarme a descubrir el monstruo en el que me había convertido. Lo primero que hice fue correr a casa, llorando frente a mi atónita familia mientras les rogaba que me perdonaran, que perdonaran todo lo que les había hecho. Mi hermana fue la primera en abrazarme y luego mis padres. Hablamos, lloramos, incluso gritamos a veces, pero poco a poco nos curamos como familia. Sané en mi alma. Apartó algunas tiras de su melena. Sabía que no podía volver a mi antigua escuela, así que me transferí de nuevo, esta vez decidida a redimirme. Estudié más duro que nunca. Me volví interactiva con mi escuela una vez más y poco a poco hice amigos entre los profesores y estudiantes. Algunos de ellos eran incluso de Ponyville. Se burlaron de mí, pero lo ignoré. Ya no tenía miedo de ser yo misma y no iba a lastimar a los demás de nuevo. En realidad, me encantó, dijo Cherilee, para sorpresa de Scootaloo. Al principio no me importaba, pero el señor Wormwood siempre me hacía leer de los libros o hacerles preguntas a los niños. Lentamente, comencé a sentir simpatía por los niños que siempre me llamaban señorita Cherilee, y lentamente comencé a sonreír de nuevo. No podía odiarlos, eran inocentes y no sabían nada de mí. Jugué con ellos, me reí con ellos, los ayudé cuando me necesitaron. Pronto me sentí más feliz que en años. Había una chica, Plum Cheeks. Ella siempre estaba queriendo aprender más de mí. Cada vez que los niños salían a jugar afuera, ella se quedaba adentro conmigo y aprendía sobre nuestra próxima lección. Cherilee se acercó a otra foto en la pared. Esta mostraba una imagen de ella, unos años más joven, mientras estaba junto a un unicornio de pelaje amarillo con un lazo azul brillante y una cola de caballo con melena azul. Por supuesto, Plum siempre respondía correctamente todas las preguntas y exámenes, por lo que algunos estudiantes se pusieron celosos. Un día, dos potros se burlaban de ella y la llamaban nerd, así que los hice retroceder y limpiar los pisos como detención. Plum me miró como si yo fuera una superhéroe. Y luego ella dijo. El casco de Cherilee golpeó la pared con tanta fuerza que casi hizo temblar la habitación. Una taza de té de repuesto en la mesa cayó y se rompió en el suelo en pedazos diminutos. Dijo que quería crecer y ser una maestra amable como yo. A mí, se volvió hacia Scootaloo con los ojos llorosos y gritó: yo, la yegua que hizo que tu padre y muchos otros temieran la escuela porque yo podría estar allí dispuesta a arruinarles la vida, la misma Pony que hizo llorar a su familia porque se había convertido en un monstruo. Quien se dio cuenta en ese momento en lo que se había convertido y cayó al suelo, llorando como una bebé porque ahora sabía lo lejos que había caído. De lo que era. Cherilee, murmuró Scootaloo cuando vio a su maestra caer y llorar. Nunca había visto llorar tanto a un adulto en toda su vida, ni siquiera a su padre cuando esa yegua los dejó. La culpa se abrió paso en su corazón y Scootaloo se levantó de su asiento para abrazar a su maestra, quien le devolvió el abrazo. Se sentía raro, estar en el extremo de dar un abrazo a un pony que lloraba en lugar de al revés, pero su maestra, su amiga, la necesitaba. Envuelta en esos cascos cálidos y reconfortantes, Scootaloo sintió que el muro de desconfianza que sostenía se estaba resquebrajando y desmoronando lentamente. En ese momento se dio cuenta de que realmente lamentaba lo que había hecho. Ella no es una acosadora, ya no. Ella cambió, pensó Scootaloo, quien nunca imaginó que pensaría tales palabras. Toda su vida pensó que siempre serían los mismos, los matones, pero aquí había una prueba de que estaba equivocada. Si los matones pueden cambiar, ¿eso significa que Diamond Tiara podría haber cambiado, y podría haberme convertido en un matón si las cosas fueran diferentes?
Scutalo continuó abrazando a su maestra hasta que finalmente se calmó y la ayudó a guiarla de regreso a su silla. Cherylee respiró hondo varias veces antes de volver a llenar su taza de té y beberlo todo de una sola vez. Después de cerrar los ojos y relajarse un poco, continuó: me di cuenta de lo que hizo el señor Wormwood y siempre le estaré agradecida por ayudarme a descubrir el monstruo en el que me había convertido. Lo primero que hice fue correr a casa, llorando frente a mi atónita familia mientras les rogaba que me perdonaran, que perdonaran todo lo que les había hecho. Mi hermana fue la primera en abrazarme y luego mis padres. Hablamos, lloramos, incluso gritamos a veces, pero poco a poco nos curamos como familia. Sané insatisfactoriamente a Alma. Apartó algunas tiras de su melena. Sabía que no podía volver a mi antigua escuela, así que me transferí de nuevo, esta vez decidida a redimirme. Estudié más duro que nunca. Me volví interactiva con mi escuela una vez más y poco a poco hice amigos entre los profesores y estudiantes. Algunos de ellos eran incluso de Ponyville. Se burlaron de mí, pero lo ignoré. Ya no tenía miedo de ser yo misma y no iba a lastimar a los demás de nuevo. ¿Qué pasa con los matones con los que solías pasar el rato y los que molestabas?, preguntó Scutalo. A algunos de ellos los conocí más adelante en mi vida, y la mayoría de ellos me perdonaron después de que me disculpé una y otra vez. Algunos nunca lo hicieron, y lo acepté, murmuró Cherylee, sacudiendo la cabeza. ¿La pandilla con la que solía pasar el rato? La mayoría de ellos se convirtieron en criminales o ponis sin trabajo. Algunos que conocí lograron crecer y conseguir buenos trabajos y familias. Aprendieron sus errores como yo. Algunos más duros que otros. Scutalo se mordió el labio cuando decidió hacer la única pregunta que había estado luchando por decir, pero ahora tenía que saber. ¿Podría Diamond Tiara haberse convertido en una buena pony? Cherylee parecía como si hubiera estado esperando esta pregunta durante algún tiempo. No lo sé, pero creo que lo habría hecho. Diamond Tiara, ella era una matona. Nunca lo negaré, pero tenía un lado bueno de ella que no le gustaba que la mayoría de los ponis vieran. Sí, murmuró Scutalo, todavía pensando en los gemelos Cake y Silver Spoon. ¿Pero por qué me lastimó? ¿Qué tenía ella contra mí? No creo que ella tuviera algo contra ti excepto, bueno, Cherylee se mordió el labio. Scutalo. Creo que cuando te miró, se vio a sí misma. ¿Qué?, gritó Scutalo. Pero no tenemos nada en común. Sí, lo haces, señaló Cherylee. Ambas perdieron a sus madres a una edad temprana, excepto que mientras la de Tiara murió, la tuya se fue. Y sé que todavía te duele eso, así como yo sabía que Tiara todavía estaba dolida por la muerte de su madre. Tus dos padres siempre están trabajando, nunca tienen tiempo para ti, pero ambos te quieren mucho. Aún así, es difícil porque en el fondo tienes algo de resentimiento hacia ellos por esto. Scutalo no dijo nada, solo miró al suelo. Ambas tenían tanta ira contra su clase social opuesta. Rico para ti, pobre para ella. No te diré por qué, ya que les prometí al señor Rich y a la señora Spoon que no hablaría de eso con nadie más que con sus hijas, continuó Cherylee. Sin embargo, a pesar de esta ira y tristeza en sus vidas, tienen amigas cercanas y tienen una voluntad fuerte. Ambas ayudan a sus seres queridos y son leales a ellos. La diferencia entre ustedes dos fue que Diamond Tiara atacó a los demás para lidiar con el dolor. Tú embotellas el tuyo. ¿También eres psiquiatra?, preguntó Scutalo. Viene con ser una maestra. Y tener experiencia personal también. Scutalo se recostó en su asiento y suspiró. Simplemente ya no sé qué sentir por ella. La odio. Odio lo que me hizo. Ahora lo entiendo, ella no era pura maldad, tenía algo de bueno en ella, pero nunca me lo mostró. No estoy triste o feliz de que esté muerta, pero con todos llorando por ella y yo, me preocupa que solo esté siendo insensible. No sé qué debo hacer, olvídala. No sé si puedo hacer eso. Ella me lastimó mucho.
Cheerilee se levantó y caminó hacia Scootaloo. Apretó sus cascos sobre los de la potra y sonrió. Scootaloo. Lo que sientes depende de ti. Ningún otro pony puede decirte qué sentir. ¿Deberías perdonar a Diamond Tiara o no? Eso te lo dejo a ti. Tal vez dentro de unos años la perdones. Pero si quieres mi consejo, no la odies más. Odiarla no hará más que amargarte. Deja ir el pasado y crece a partir de esto. Todo y todos los ponis cambian con el tiempo, Scootaloo. Incluso tú lo harás. Cómo cambias depende de ti. Mirando a su maestra a los ojos, Scootaloo solo vio sinceridad en ellos y lentamente asintió. Con un suspiro de alivio, murmuró, gracias, señorita Cheerilee. Realmente necesitaba esto. Siempre estoy aquí para ayudarte, Scootaloo, respondió Cheerilee mientras guiaba a la pequeña potra hasta su puerta. Solo espero que las cosas vayan bien con tu padre. Mi papá te perdonará, respondió Scootaloo con una sonrisa. Él siempre anda por ahí diciendo que ningún pony gana odiándose unos a otros. Estoy segura de que se aplicará eso a sí mismo cuando hable contigo esta mañana. Una sonrisa serena apareció en el rostro de Cheerilee. Gracias. Justo cuando Scootaloo estaba a punto de abrir la puerta y marcharse, Cheerilee dijo, Scootaloo. Siempre puedes venir si alguna vez quieres hablar. Ya sea sobre algo o algún pony. Scootaloo hizo una pausa. Sabía a quién se refería, la única otra yegua en su vida que le había causado tanto dolor además de Diamond Tiara. La primera reacción de Scootaloo fue decirle a Cheerilee que no era de su incumbencia, pero hizo una pausa. Se concentró en ese odio que ardía dentro de ella cada vez que pensaba en esa, su madre. Lo empujó a un lado y susurró algo antes de cerrar la puerta. Lo pensaré. Habiendo dejado la casa de su maestra, Scootaloo decidió simplemente deambular por Ponyville mientras reunía sus pensamientos. En una sola conversación, la imagen que tenía de Diamond Tiara y el bullying se desmoronó. A pesar de todo el abuso de Diamond Tiara, sus horribles acciones y su odio, ya no era posible que Scootaloo viera solo este lado de ella. Si realmente fuera una potranca cruel y sin corazón, nunca habría amado a los gemelos Cake, ni habría protegido a Silver Spoon de sus propios matones. No todo fue blanco y negro. También había gris. Scootaloo odiaba el gris. Realmente no puedo perdonarla, no ahora. Solo siento. Vaya, realmente no lo sé. Diamond Tiara, aunque era una pony terrible, seguía siendo una potranca que tenía una familia, amigos y sueños truncados por un accidente. Tal vez podría haber cambiado como lo hizo la señorita Cheerilee. O tal vez ella se habría quedado igual. ¿Realmente importa más, al menos a mí? Había demasiadas preguntas en su mente y Scootaloo no sabía si alguna vez obtendría una respuesta para alguna de ellas. Todo lo que sabía era que tenía que lidiar con sus propios problemas antes, Celestia no lo quiera, terminó como lo hizo la señorita Cheerilee. Dando la vuelta a la esquina, se detuvo sorprendida por lo que vio a unos cuantos cascos de ella. No era otra que Silver Spoon, mirando la calle con los ojos vacíos. Scootaloo se preguntó si el destino siempre la haría tropezar con su otra matona una y otra vez. Decidiendo ignorar a la potranca rica, Scootaloo estaba a punto de irse cuando Silver Spoon cerró los ojos y corrió hacia el medio de la calle, sosteniendo sus cascos como si estuviera esperando que algo la golpeara. Scootaloo se volvió hacia el otro lado de la calle y sintió que se le encogía el corazón. Un carruaje se dirigía directamente a Silver Spoon y ella no se apartaba del camino. «¡Oh, plumas de Pegaso!», gritó Scootaloo, y corrió hacia Silver Spoon sin pensar. El carruaje finalmente vio a las dos potrancas y trató de detenerse con los cascos traseros, pero se deslizó debajo de un trozo de hielo. Scootaloo sintió que todo su cuerpo se congelaba cuando vio que no iba a lograrlo sobre sus cascos. Los instintos se activaron mientras batía sus alas, y cada lección que aprendió de Rainbow Dash pasó por su mente en menos de una fracción de segundo. Levitando del suelo,
Scootaloo voló hacia adelante y agarró a Silver Spoon justo cuando el carruaje le esquivó la cola por centímetros. Scootaloo se aferró a Silver Spoon mientras chocaban contra algunos botes de basura fuera de un callejón. Silver Spoon finalmente se levantó, jadeando por aire mientras el sudor y las lágrimas caían por su rostro. Lentamente miró a Scootaloo suspirando debajo de ella y gruñó. Tú, imbécil. Ella gritó y saltó encima de Scootaloo, golpeándola en la cara. ¿Por qué me salvaste, estúpida flanco en blanco? Te odio, idiota. ¿Yo soy la idiota?, gritó Scootaloo, golpeando a Silver Spoon para que pudiera trepar sobre sus cascos mientras se apoyaba contra una pared. Acabo de salvar tu estúpida vida, ¿de verdad querías suicidarte? ¿Qué clase de idiota hace eso? ¿Cómo se sentiría tu madre, o Diamond Tiara? ¿Crees que ella querría que murieras así? Tú no sabes nada, se suponía que me golpearía, se suponía que era yo. Silver Spoon cayó al suelo y gritó, maldita seas, Diamond Tiara, se suponía que ese carruaje me golpearía. Los ojos de Scootaloo se agrandaron. Se quedó allí como un bloque de hielo congelado y miró a la potra llorando. ¿Ese carruaje te iba a golpear? El carruaje fue el accidente, ¿quieres decir que ella? Un pequeño asentimiento vino de Silver Spoon. Ella me empujó fuera del camino. Cuando me levanté ella estaba. Miró a Scootaloo, su rostro cubierto de culpa. Ella murió salvándome, protegiéndome. Como siempre, era ella quien me protegía, yo no lo valgo, debería haber muerto, no ella, que era mi mejor amiga. Antes de que Scootaloo se diera cuenta, tenía sus cascos alrededor de Silver Spoon y la abrazó. Silver Spoon vaciló al principio, pero pronto se hundió en el abrazo y siguió llorando en el hombro de Scootaloo. Scootaloo cerró los ojos y susurró, ¿está bien? ¿Está bien? Por primera vez en su vida, Scootaloo solo sintió tristeza y simpatía hacia Silver Spoon. Y por primera vez, respeto hacia Diamond Tiara. No hubo ira. Sin odio, ¿cómo podía odiar a una pony que hizo lo que hizo Diamond Tiara? En ese momento, nada importaba más que aferrarse a una potra llorando que había perdido a su mejor amiga. Fue entonces cuando Scootaloo sintió que algo goteaba por su mejilla. Ella lo tocó y sintió la sustancia húmeda y se preguntó: ¿por qué estoy llorando? ¿Es por Diamond Tiara, Silver Spoon, yo misma, o de verdad importa? Scootaloo negó con la cabeza y continuó consolando a Silver Spoon mientras la lágrima se desvanecía. Horas después se dio cuenta de que volaba por primera vez en su vida.